Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Piensa en aquellas cosas que son imposibles, que tú y yo no podemos lograr, que nuestras capacidades no nos lo permiten. Ahora piensa en algo que para los demás es imposible, pero Dios lo hizo posible para ti. ¿Llamaremos acaso a esto una coincidencia más o diremos que esto fue gracias a la fuerza del Señor? Bienvenidos a la clase del Libro de Mormón. Mi nombre es Liz Posada y como puedes ver en tu pantalla, hoy vamos a estar viendo Mosiah del 7 al 10. Continuamos con estos capítulos maravillosos después del rey Benjamín. Veamos todo lo que traen porque podría parecer que entre tantas guerras y conflictos no hay nada para aprender. Pero hoy tú y yo tendremos esa fuerza que solo viene por medio de Dios y la encontraremos aquí en las Escrituras. Así que ya sabes, abróchate tu cinturón para que no te caigas en todo este proceso y en todo este camino hacia ver lo que traen las Escrituras. Muy bien, para empezar esta clase, ponte cómodo porque vamos a entrar en un escenario donde vas a tener que imaginar algunas cosas. Y presta atención porque en más de uno de estos pequeños detalles seguramente te puedes ver familiarizado. Muy bien, empecemos. Hay una familia sentada en la sala de estar, la chimenea está prendida y se siente un clima tan cálido. Abren las Escrituras y empiezan a leer el Libro de Mormón. El papá está leyendo algunos de los versículos de una manera diligente. Mientras tanto, la mamá recorre el salón y se da cuenta de una expresión de preocupación en el rostro de su hija y se pregunta cómo podría ayudarla en estos momentos en los que está luchando con ciertas cosas. Continúa recorriendo el salón y ve a uno de sus hijos con una manta en sus piernas leyendo el Libro de Mormón. Casi que está cerrando los ojos. Él no está tan involucrado con la lectura que se está haciendo. Continúa viendo lo que sucede y algunos de los miembros de la familia tienen sus ojos muy abiertos y realmente están prestando atención a lo que sucede. Luego mira al padre y él está leyendo las Escrituras, pero en realidad su mente está en otro lado. ¿Acaso esta historia te suena familiar? ¿O es una historia razonable? ¿O esto solo es un cuento de hadas? Si has estado conmigo en clases anteriores, yo supongo que esta historia y este escenario no se te hace para nada raro. Hemos hablado antes que este es un fenómeno que ocurre cuando a veces estamos en nuestro estudio de las Escrituras y lo tomamos como si fuera algo que tenemos que hacer para llegar a ser buenos miembros de la iglesia. Sabemos que necesitamos estudiar las Escrituras personales y familiares diariamente. Así que este es el escenario que planteamos, porque este es un escenario que se repite a menudo en nuestras vidas. Es como si solo fuera una experiencia que se vive en el día y luego volviéramos a la vida real. Pero es que aquí hay un problema. Cuando lo tomamos como una experiencia y luego se va a la vida real, es como si solo fuera un deber que tenemos que cumplir para sentirnos mejores o ser un mejor discípulo de la iglesia. La realidad es que estas son las palabras de Dios y si por un momento pudiéramos revertir esa mentalidad que tenemos de que solo es un momento en el día, el estudio de las Escrituras cambiaría completamente para nosotros. Asistiríamos a la iglesia de una manera diferente. Nuestras oraciones se verían no solo como una lista hay que chulear, sino como una oportunidad para venir a Cristo y escuchar lo que tiene para nosotros. Así que quiero que te tomes un momento la próxima vez que estudies las Escrituras, familiarmente, y no simplemente leas las Escrituras diligentemente, lo cual es muy bueno, pero quiero que esta vez lo podamos llevar a un nivel más alto y puedas decir, ok, ¿cuáles son nuestras preocupaciones colectivas para las que necesitamos ayuda, para las que necesitamos respuesta, para las que necesitamos la guía y la luz del cielo? Llevemos eso con nosotros mientras estudiamos estos capítulos del día de hoy. Y busquemos esos principios, busquemos la voz de Dios que nos habla aquí y ahora en las Escrituras.
Recuerda que todo esto se trata de hacer nuestras las escrituras. Esta es una hermosa oportunidad para que las familias y las personas como tú y yo literalmente escuchemos la voz de Dios que nos está hablando a través de las palabras de los profetas. Ahora, con esto que te he dicho, quiero animarlos a que detengan por un momento este video y puedan reflexionar sobre cuáles son las luchas que están enfrentando, las preguntas que tienes, las luchas con las que estás lidiando, áreas espirituales, áreas financieras, áreas físicas o emocionales de tu vida. Y mantén una oración en tu corazón para que el Señor te guíe y te ayude en ese sentimiento de las cosas que estás buscando. Y luego está atento a esos pensamientos y sentimientos que vendrán a tu corazón. Probablemente no será un coro celestial cantándote o una visita de un ángel, pero probablemente vendrá de una manera simple a tu mente mientras piensas en conexiones y encuentras algunas soluciones, mientras avanzas en la fe sobre tu testimonio de Jesucristo. Bien, con este recordatorio y lo importante que es sumergirnos a las escrituras, esto lo hago para que recordemos que aunque estos son capítulos que pueden ser difíciles de tal vez encontrar alguna aplicación para nuestra vida, cuando estamos buscando reflejarnos en ella, siempre hay revelación que podemos encontrar. Así que sin más, empecemos ahora sí con lo que está sucediendo en la historia. Esta historia del pueblo de Elimi es significativa en muchos aspectos. De alguna manera, su historia hace eco en la historia del Éxodo que tenemos en la Biblia. ¿Recuerdas? Donde Dios salva a su pueblo de la esclavitud en Egipto, los saca del desierto, hace pactos con ellos y luego los guía hacia la tierra prometida. Aquí podríamos aprovechar la oportunidad para estudiar y comparar cómo son similares y diferentes los pueblos de Elimi con respecto a la gente en la época de los antiguos israelitas en Egipto. Y por supuesto, la diferencia principal te daré algunas pistas, que el pueblo de Elimi cayó en esclavitud porque no estaban guardando los mandamientos. Los antiguos israelitas en realidad estaban viviendo en Egipto porque Dios los había llevado allí para salvarlos de una hambruna. Y eventualmente los egipcios los tomaron a ellos como esclavos. Pero hay algo significativo aquí que deberíamos señalar. Así que traigamos nuestra tablita del conocimiento porque aquí tengo escrita una frase en esta pequeña pizarra que dice: el Dios de Abraham, Jacob e Isaac. Vámonos al versículo 19 y escucha atentamente cómo Elimi enseña a su pueblo y dice lo siguiente: por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y ahora escuchen cómo continúa, y es que vemos que en realidad está tratando de dejar en claro a las personas que pueden confiar en Dios para que Él los libere. ¿Por qué? Bueno, recordemos, dice: y además ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto e hizo que cruzaran a pie el Mar Rojo sobre tierra seca y los alimentó con maná para que no perecieren en el desierto, y muchas otras cosas Él hizo por ellos. Elimi quiere recordarle al pueblo que están en un pacto con Dios, que es el mismo Dios que ha prometido librarlos, y eso en realidad está vinculado con el pacto abrahámico. Tú y yo hemos hablado sobre el camino de los convenios ya antes. Hay dos pactos principales, recordémoslos. El pacto abrahámico, donde Dios se obliga a sí mismo con su pueblo para proporcionarle prosperidad, posteridad, sacerdocio y prosperidad. Y a cambio, en el pacto mosiánico explica nuestras obligaciones con Dios, que es guardar los mandamientos. El pacto abrahámico es invocado por esta frase: el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y por supuesto, ¿cuál es el deber de su pueblo? Si guardan los mandamientos, entonces prosperarán en la tierra. Y resulta que, bajo la ley de Noé, el pueblo no había guardado los mandamientos. Es por eso que Abinadí fue enviado al pueblo como una figura de Moisés para enseñarles los 10 mandamientos, las cosas que deberían estar viviendo, para que pudieran prosperar en la tierra. Ese es el pacto mosiánico. Y ahora Elimi básicamente está diciendo: ustedes pueden confiar en Dios, y si ustedes guardan los mandamientos, ¿Dios qué hará? Dios los librará. Y vemos esta hermosa liberación que sucede aquí en el libro de Mosía. De hecho,
Otra historia familiar se repite más adelante, de la que hablaremos, con el pueblo de Alma, quienes también caen en esclavitud y eventualmente lo mismo sucede. Podemos notar que Él es un Dios en quien se puede confiar. Es un Dios que ha pactado con Abraham, Isaac y Jacob para proporcionar bendiciones a sus hijos y descendencia, que son las personas que encontramos en el Libro de Mormón. Y también, ¿quién más? Todos nosotros, ya sea por sangre o por adopción, somos los hijos de Abraham y tenemos acceso pleno a todo lo que Dios ha ofrecido. Él nos pide que guardemos los mandamientos y cada semana, con el sacramento de la Santa Cena, participemos de Él, haciendo la promesa de recordarlo siempre y luego volver la próxima semana testificando de que hemos recordado quién es Él y cómo Él ha afectado nuestras vidas. Quiero mostrarles lo siguiente y mientras yo les muestro lo siguiente, yo les voy a ir explicando qué fue lo que sucedió. El domingo pasado, mientras estábamos en la charla dominical junto con mi papá y David Zurita, yo les conté una pequeña experiencia que tuve el día anterior en la mañana. Les voy a mostrar aquí imágenes para que ustedes puedan tenerlo y puedan ilustrarse un poco. Ese día yo estaba a punto de vestirme y quería escoger qué outfit me iba a poner para el día. Entonces empecé a abrir la puerta del closet y cuando quise abrir la puerta de mi closet, el closet no se abría. Jalé una y otra vez y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se quiere abrir? Cuando volví a jalar el closet, miré hacia el piso y me di cuenta que la razón por la que el closet no se abría era porque mi pie estaba colocado ahí. Entonces, en ese momento, me reí un poco y se me vino un pensamiento a la mente. Liz, muchas veces en tu vida has culpado a Dios de que las cosas en tu vida no se logren, de que las cosas que Él te prometió un día no se están cumpliendo, cuando en realidad Dios quiere abrir esas puertas que tiene llenas de bendiciones, pero eres tú misma la que coloca el pie de la desobediencia, de la negligencia y aún de la pereza para que esa puerta no se abra. El presidente Gordon B. Hinckley dijo una de mis frases favoritas en este camino para desarrollar la fe en Jesucristo y darnos cuenta que más bien no es que Él no abra caminos, sino que yo misma no quiero caminar por ellos. Miren lo que el presidente Hinckley dijo. Él dijo, yo también creo que Dios siempre abrirá un camino donde no lo hay. Creo que si caminamos en obediencia a los mandamientos de Dios y seguimos el consejo del sacerdocio, Él abrirá un camino incluso donde parece no haber camino. Esta idea que el profeta Hinckley nos da encapsula todo este concepto de que cuando hacemos todo cuanto podamos y nos mantenemos fieles a los convenios, podemos confiar en esta compañía divina en medio de los desafíos y los problemas de nuestra vida, y que aquellas cosas que parecen imposibles se vuelvan posibles gracias a Dios. Para este pueblo las cosas parecían imposibles, parecía que no lograrían ganar la guerra, pero luego viene el Señor con su fuerza, con su poder y manifiesta una y otra vez que aún cuando parezca que son cosas que no tienen que ver con Él, que es solo la vida real, es ahí cuando Dios dice, te invito a que vengas y hagas un pacto conmigo, me lleves en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, en esa oración privada diaria que tienes y me permitas actuar por medio de esas cosas que parecen imposibles. Y entonces crear aquellos caminos que no estaban, pero que yo sí los puedo crear porque tengo el poder. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra clase Libro de Mormón Express. Espero que les haya gustado mucho. No se pierdan la charla dominical que tenemos todos los domingos junto con mi papá en nuestro canal personal. Y no te pierdas todo el contenido de Central de Jóvenes. Si aún no has visto nuestras redes sociales, ¿qué estás esperando? El Señor y las palabras del Señor no tienen edad, así que yo te espero por allá. Recuerda escudriñar y deleitarte en las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo nada es imposible. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 7 p.m. hora Colombia. Los amo. Bye.